Si incluyes los proyectos de Loose Cannon, el DCU ya ha tenido una amplia variedad de villanos, desde villanos icónicos de los cómics como Starro y Lex Luthor, hasta villanos menos conocidos como Dragón Blanco y Carapax, e incluso personajes originales como las Mariposas e Ilana Rostovich. De aquí en adelante, hay muchas películas y muchas series en producción y en desarrollo que, en este momento, solo podemos especular sobre quién aparecerá como el antagonista principal. En este video, repasaré cada proyecto confirmado del DCU y hablaré sobre a quién me gustaría ver como el villano principal y también quién creo que es el más probable. No olvides dejar un like y suscribirte, y hazte miembro de este canal en el nivel noble o superior para tener acceso anticipado a los videos y en el nivel rey para un saludo especial. Gracias a estos miembros por el apoyo extra. Hasta ahora, los villanos principales y también los villanos secundarios de los proyectos del DCU han sido Starro, Thinker y Amanda Waller. En The Suicide Squad, Starro, Thinker, las Mariposas y el Dragón Blanco en la temporada 1 de Peacemaker, Victoria Kord y Carapax en Blue Beetle, Ilana Rostovich y Cersei en la temporada 1 de Creature Commando, Lex Luthor, Ultraman y la Ingeniera en Superman, y la temporada 2 de Peacemaker se está transmitiendo actualmente. Pero parece que probablemente serán Capitán Triunfo y Rick Flag Sr., a menos que ocurra algo inesperado. En ese caso, de todos modos, no podría haberlo predicho. También sabemos que el villano de Supergirl será Creme de las Colinas Amarillas, y el villano secundario probablemente sea Lobo. Mirando las secuelas de estos proyectos, comencemos con la temporada 2 de Creature Commando, actualmente en desarrollo y posiblemente ya en producción. Me gustaría ver que Creature Commandos continúe con ciertos aspectos del programa que se establecieron en la temporada 1. Específicamente, en la visión del futuro de Circe, vemos a Ilana Rostovich apoderándose del mundo, matando a millones y a todos los héroes de la Tierra, excepto que no estaba sola. Inexplicablemente, Gorilla Grodd aparece uniéndose a Ilana en su conquista. Lo extraño de esto es que Grodd no tiene presencia más allá de esta escena, no se le menciona. No hay ninguna referencia a él, a Ciudad Gorila, ni siquiera a su archienemigo, más allá de un pequeño cameo en el fondo de esta misma visión, nada. Debido a la aparición de Grodd, esta escena no parece existir únicamente para la historia de la temporada 1, sino más bien para el resto de la serie, o incluso para todo el DCU. Sin embargo, según James Gunn, cada proyecto individual está pensado para funcionar por sí solo, con su propia historia completa. Teniendo eso en cuenta, la aparición de Grodd debe ser retomada en este programa, no solo en el DCU en general. Por eso, yo usaría a Grodd como el villano principal de la segunda temporada y haría que los comandos fueran enviados en una misión a Ciudad Gorila. Grodd definitivamente no debería morir y debería tener una presencia más grande, ya sea en el DCU o en una futura franquicia de Flash, pero definitivamente debería aparecer en un papel importante en Creature Commandos, explicando su presencia en la visión de Circe. Todavía en la parte de Argus del DCU, Waller será un proyecto único porque Amanda Waller en sí misma es algo así como una villana. Dicho esto, la serie podría ser similar a El Pingüino, que a pesar de seguir a un individuo atroz, aún tenía una antagonista en Sofía Falcone. Para Waller buscaré algo similar. Ella sería la protagonista, pero no sería exactamente una mejor persona que el antagonista. Voy a suponer que Waller tratará sobre cómo ella vuelve a escalar hasta la cima después de haber sido derribada, porque ella ha ido empeorando cada vez más en cada aparición. Quedó fuera de combate después de perder el control, ser expuesta por su propia hija, ser engañada por Ilana Rostovich y luego ser reemplazada como directora de Argus antes de la temporada 2 de Peacemaker. Parece que Waller ha sido rebajada varias veces, así que estará en su punto más bajo al inicio de su serie, pero luego volverá a escalar hasta la cima. Teniendo eso en cuenta, probablemente pasará por encima de otros en posiciones similares para salirse con la suya, así que la opción más clara para el antagonista es algún tipo de agente especial de DC Comics o un alto funcionario del gobierno. Hay algunas opciones, pero creo que la más probable es King Faraday, un espía al estilo de Nick Fury y alto funcionario de varias organizaciones gubernamentales ficticias. Diría que definitivamente es una mejor persona que Amanda Waller, pero de nuevo, él es el antagonista, no necesariamente el villano. La secuela de Superman es algo de lo que aún no sabemos mucho, pero esencialmente, aunque se considera parte de la saga de Superman y de la serie de películas de la Superfamilia, no será exactamente Superman 2. Hice un video dedicado sobre esto, pero esencialmente hay dos candidatos principales para lo que esto puede ser, y dependiendo de cuál sea, el villano principal cambiaría. Una opción es una secuela compartida entre Superman y Supergirl llamada Superman y Supergirl. En ese caso, hay una elección de villano muy obvia, Brainiac. Desde hace mucho tiempo se merece una representación cinematográfica. Brainiac podría obligar a Clark a enfrentarse con su herencia kryptoniana que dejó de lado en la primera película, mientras tiene algún tipo de historia previa con Supergirl. Brainiac es una elección obvia, pero en el camino también puede ser responsable de traer la kriptonita a la Tierra, y por lo tanto, ayudar a crear a Metalo o Titano, o tal vez él sea responsable de que ciertos villanos obtengan sus poderes, como Livewire o Parásito. Personalmente, usaría villanos menos utilizados como Titano y Livewire, especialmente porque Metalo ya existe en este mundo en la novela precuela, pero obviamente ellos serían villanos secundarios. Brainiac sería el villano principal. La otra opción es Superman y la Autoridad, y estaría basada en la saga de Warworld.
En esta película, Superman formaría un equipo de héroes para viajar a Warworld con el objetivo de derrocar al malvado tirano Mongul, así que, obviamente, en este caso, Mongul sería el gran villano. Estaría acompañado por su hija Mongal, haciendo que su aparición en el Escuadrón Suicida no sea canon, y esta sería una gran oportunidad para continuar la historia de Ultraman. En este caso, Ultraman voló a través del agujero negro, lo que lo llevó a Warworld. Luego fue utilizado como gladiador mientras se degradaba físicamente y desarrollaba mentalmente, convirtiéndose eventualmente en una amalgama de Bizarro y Draga. Quizá para que esto no sea una coincidencia, Superman en realidad irá a Warworld porque su rostro y símbolo ahora son famosos ahí. Me gustaría cualquiera de los dos, pero creo que Brainiac es más probable y él ya merece desde hace mucho un papel principal como villano en una película live action, aunque Mongul definitivamente es mi segunda opción por poco. Pasando de Superman y Argus, el próximo año veremos el estreno de Lanterns, una serie envuelta en misterio respecto a su trama principal y villanos. Entre los pocos personajes de cómic confirmados para la serie está Sinestro, interpretado por Ulrich Thompson, quien, al igual que Hal, tiene alrededor de 60 años. Hal y Sinestro seguramente tienen una historia muy larga juntos. Sinestro no ha sido utilizado como el villano principal en live action antes, y solo por la incertidumbre de la presencia continua de Hal en este universo, creo que Sinestro tiene una gran posibilidad de ser el villano principal. Dicho esto, esta es más la historia de John Stewart, y Sinestro es más el archienemigo de Hal Jordan, y el hecho de que esta serie seguirá una trama de misterio significa que definitivamente hay otras posibilidades. Hay algunos personajes que han sido seleccionados y que tienen descripciones vagas, lo que probablemente insinúa que los nombres que les han dado son alias de quienes realmente son. Anton, por ejemplo, interpretado por Paul Ben Victor, tiene una descripción que encaja perfectamente con el villano Atrocitus, un ser antiguo cuyo sector espacial completo fue destruido por los Manhunters, los predecesores de los Cuerpos de Linternas Verdes. Más tarde, también fundó el Cuerpo de Linternas Rojas. Sin duda es una posibilidad, pero como se trata de una serie de televisión, automáticamente considero menos probable que el personaje sea hecho completamente por CGI o con mucho maquillaje, tomando en cuenta los presupuestos más ajustados y los tiempos de rodaje más largos en comparación con una película. Los otros personajes tienen descripciones menos claras, pero creo que, dado el argumento de la serie que se desarrolla en la Tierra y trata sobre la investigación de un asesinato, tendría sentido que estuvieran persiguiendo a un asesino serial terrestre como Black Hand, que creo que es sin duda la opción más adecuada. Voy a suponer que tanto Sinestro como Atrocitus serán usados como pistas falsas, mientras que Black Hand terminará siendo el villano. No solo eso, también voy a suponer que Wayland Sanders será revelado como Black Hand, tal vez incluso sin cambiar ese nombre, porque en los cómics su nombre es William Hand y se convierte en Black Hand. Podría imaginar que cambien eso. Más tarde ese año, exploraremos el mundo de Batman del DCU con Clayface, una tragedia de horror que se centra en Matt Hagen convirtiéndose en Clayface. No estoy seguro de qué tan posible sea, pero mi emoción por Clayface se dispararía si aparece Batman. No solo eso, sino que creo que tienen la oportunidad de hacer algo realmente interesante aquí. A medida que Matt Hagen se convierte en Clayface, se desespera y recurre al crimen. Los elementos de horror de la película cambiarán del horror corporal a un verdadero monstruo de película, que sería Batman. Podríamos ver a Batman desde la perspectiva del villano, acechando desde lejos, residiendo en la oscuridad, cubierto de sombras y siempre tras la pista de Clayface. La película puede ser filmada de tal manera que nunca veamos claramente la boca de Batman, así que todavía no es necesario elegir al actor para ese papel. Él no es un hombre, es una fuerza de la naturaleza, y así es como se ve desde la perspectiva del villano. Vimos un vistazo de algo similar en el Batman de los Comandos Criatura desde la perspectiva del Dr. Fósforo. Esto sería todo un tercer acto de eso, así que Batman sería el principal antagonista de Cara de Barro. Antes de la aparición de Batman no habría un villano aparte de, supongo, la persona que le dio su sustancia a Cara de Barro, y también el horror corporal involucrado con eso. Honestamente, mi emoción por esta película pasaría de como un 3 a quizá un 8 o un 9 si esta es la premisa. Si Batman no está involucrado sería más como una situación tipo Guasón o incluso como los spin-offs de Sony de Spider-Man, donde es como, simplemente debiste haber hecho una película de Batman. Siguiendo con Batman, está Batman el Valiente y el Audaz, que promete darnos un Batman fantástico orientado a la Batfamilia, pero esta vez, bien hecho. Tomando inspiración de Batman y Hijo y el resto de la etapa de Grant Morrison en Batman, la película obviamente todavía tiene una multitud de opciones para el villano, ya que toma de la mejor y más grande galería de villanos en los cómics. Sin duda podemos eliminar a algunos villanos de Batman que están siendo usados en el Bativerso, como el Acertijo, el Pingüino, Gatúbela y el Guasón, pero fuera de eso, creo que todo lo demás está sobre la mesa. Considerando la premisa y la inspiración del cómic, sabemos que la Liga de Asesinos estará involucrada y es muy probable que ellos sean los villanos. Específicamente, Khalil Ghul fue el villano del cómic original, y esa ciertamente es una posibilidad, pero ha pasado más tiempo en las películas live action, desde que Ra's al Ghul fue usado como villano principal. Raisha estaba muerta en ese momento en los cómics, y luego en la adaptación animada de la película, él murió justo al principio. En el DCU, ciertamente podría ser el villano principal. No sería la primera vez que Ra's es usado como el villano principal de una película de Batman, pero ya han pasado
pasado más de 20 años desde entonces, o lo serán para cuando esa película se estrene, y la última vez lo suavizaron para que fuera más realista. Esta vez podría estar con todo el tema de los pozos de Lázaro, con cientos de años, el esquema de color verde, hijas y toda la liga de asesinos en todo el esplendor de Rachel Gould. El cómic original también incluye a Man-Bat, quien creo que encaja bien con el lado fantástico de Batman como un villano secundario importante para la película. Si analizamos más a fondo la premisa, podríamos enfocarnos tanto en el aspecto de la Bat-familia en la película como en la Liga de Asesinos, y resulta que hay otro personaje además de Damian Wayne que conecta a ambos, Jason Todd. Personalmente, no me encantaría esto ya que se ha hecho antes varias veces, pero Red Hood encajaría con todo lo que sabemos sobre la película. Su historia de fondo incluye que Talia al Ghul lo devolvió a la vida usando los pozos de Lázaro. Hal ya lo cuidó hasta que recuperó la salud antes de que él comenzara una venganza contra Batman. Jason tiene muchas motivaciones, pero la que es relevante para la Bat-familia suele estar relacionada con Tim Drake, ya que Batman lo reemplazó bastante rápido y con bastante facilidad. La aparición de Damian agrega otra capa a esto que no habíamos visto antes, el impacto emocional que podría tener en Jason al sentir que, como hijo adoptivo de Batman, fue reemplazado por el hijo biológico de Batman, haciendo que Damian sea más legítimo. Pueden hacer las cosas diferentes a las adaptaciones anteriores de Titans, Arkham Knight y Batman, bajo la capucha roja al incluir a Damian, pero también creo que funcionaría mejor si Jason no fuera el villano principal, sino que alguien de los Al Ghul estuviera manipulándolo. Hay otras opciones como Mr. Freeze, Espantapájaros, Bane, Cara de Barro y muchos otros, pero por ahora la única base real que tenemos sugiere a los Al Ghul, Capucha Roja y Man-Bat, así que eso es lo que supongo. Ra's al Ghul como la villana principal, Talia y Capucha Roja como villanos secundarios principales y Man-Bat como un villano menor. La Mujer Maravilla tiene la oportunidad de explorar más a fondo su galería de villanos más allá de lo que muestran las películas del DCU. En el DCU, ella luchó contra Ares, Doctora Veneno y Maxwell Lord, a quienes podemos descartar, pero también luchó contra Cheetah. Dicho esto, Cheetah no fue la villana principal de esa película. También fue terrible, se veía terrible, fue horrible y estuvo en una película horrible que nadie vio. También se podría decir que es la archienemiga de Diana, así que si algún villano puede seguir siendo el villano principal aunque haya sido usado recientemente, es Cheetah. Dicho esto, yo preferiría a Circe. Circe es definitivamente la villana más destacada de Diana, aún no utilizada en acción real, y ya ha aparecido en el DCU, apareciendo en Creature Commandos. Circe es interpretada por Anya Chilatra, quien la interpretará en acción real si alguna vez aparece. Por su apariencia, está claro que ha estado presente durante un tiempo, y Themyscira es conocida, así que probablemente ya tiene un pasado con Mujer Maravilla. Ella fue algo altruista en Creature Commandos, tratando de salvar al mundo y todo eso, pero definitivamente seguía siendo una mala persona con un pasado muy criminal, y actualmente está en prisión. Teniendo eso en cuenta, Circe es la elección obvia. Ya tiene actriz, es fácilmente la villana más destacada de Diana, que aún no ha sido utilizada en acción real, pero al mismo tiempo, Circe podría ser utilizada en Paradise Lost. En ese caso, deberían darle otra oportunidad a Cheetah, esta vez como la villana principal, y esta vez hacerlo bien, mientras Diana también se enfrenta a Giganta, y tal vez a algunos otros villanos menores en el camino. Paradise Lost es otro proyecto único, una historia de superhéroes menos tradicional, más parecida a Game of Thrones, que realmente nunca tuvo un villano principal, al menos no hasta las últimas temporadas. Aún así, aunque no sean villanos principales tradicionales, podemos tener a muchos enemigos de Mujer Maravilla de la mitología griega debutando aquí, como Ares, Phobos y Deimos, y Elkion, que es una amazona. Cersei también podría aparecer sin duda. La oficina del Salón de la Justicia sugiere que tal vez Paradise Lost se enfoque en Exoristos, quizá como una de las tramas al estilo de Game of Thrones ambientada en otro lugar y centrada en un grupo completamente diferente de personajes. En ese caso, Paradise Lost puede presentar villanos más allá de la mitología griega e incluso más allá de la galería de villanos de Mujer Maravilla. Exoristos aparece en la serie Caballero Demonio, que presenta villanos destacados como Mordru, Vandal Savage y Morgana Le Fay, todos los cuales definitivamente puedo imaginar que aparezcan, pero simplemente no habría un villano principal ya que no es ese tipo de serie. La serie animada de Blue Beetle continuará con los eventos de la película, pero contará una nueva historia. De alguna manera necesitan dar seguimiento a la desaparición de Ted Kord y su mensaje, pero sinceramente hay una cosa en la que la serie no puede enfocarse: los orígenes del escarabajo, los Reach. Los Reach pueden ser responsables de la desaparición de Ted Kord, además de ser obviamente los creadores del escarabajo. El problema con eso es que la temporada 2 de Young Justice o Young Justice Invasion ya adaptó esa historia en formato animado, así que no estoy muy seguro de qué tan emocionado debería estar por volver a ver eso. Aún así, definitivamente es lo que más sentido tiene, así que los Reach y Escarabajo Negro serían los villanos involucrados. Booster Gold tiene una pequeña galería de villanos que podría dividirse en dos categorías diferentes, los que encajan con su primera etapa y los que encajan con su segunda etapa. Inicialmente se enfrentó a villanos de la época actual como un héroe normal, pero luego, en Booster Gold Volumen 2, se convirtió en un aventurero de viajes en el tiempo que se enfrentaba a villanos que también viajaban en el tiempo.
Creo que la serie comenzará enfocándose más en los villanos del tipo del volumen 1, pero pienso que a lo largo de la temporada se desviará hacia travesuras relacionadas con los viajes en el tiempo. Yo habría dicho que el padre de Booster Gold, John Carter, también conocido como Supernova, podría ser el villano, pero creo que el DCU ya ha tenido suficientes padres malvados por ahora. En cambio, tal vez Rex Hunter podría ser un villano principal muy adecuado, mientras también conocemos a Rip Hunter y la historia de los Seimos del tiempo. Aunque por otro lado, eso podría sentirse demasiado parecido a Legends of Tomorrow y a la TVA de Loki, así que tal vez la serie sea un poco más sencilla. En ese caso, yo tomaría el enfoque del dragón blanco, tomaría el nombre de Supernova y se lo daría a otra persona. Es posible que, al ser una comedia, Booster Gold sea más episódica y no tenga un villano principal, pero sea lo que sea, Booster Gold no tiene precisamente una galería de villanos icónica, y solo ha tenido 2 etapas en los cómics. Quizá podrían tomar algo de otro héroe, podrían inventar algo, no estaría tan mal, a diferencia de una película de Batman, donde si usan un personaje original que no sea de la extensa galería de villanos de Batman, sería una locura. Dicho esto, voy a suponer que una versión actual de Supernova será el villano. Swamp Thing también solo tiene unos cuantos villanos, pero considerando que la película está pensada para inspirarse en la etapa de Alan Moore en Swamp Thing y probablemente, específicamente en la lección de anatomía, es muy probable que el hombre florónico aparezca. Por otro lado, Anton Arcane fue mencionado en un objeto de utilería en Superman, así que quizá ese sea el plan. Creo que ambos aparecerán, solo que no sabemos quién será el villano, pero pienso que el hombre florónico podría tener el problema del villano con poderes similares, mientras que Arcane encaja muy bien en el género de terror, así que mi apuesta es Anton Arcane. No sabemos nada sobre la película de los Jóvenes Titanes, aparte de que será una película de los Jóvenes Titanes, así que todo lo que tenemos para guiarnos es la galería de villanos de los Jóvenes Titanes. Deathstroke ciertamente es una posibilidad, pero también hay un Deathstroke en la película de Bane, lo que podría significar que lo están usando en otro lado. De lo contrario, creo que la película debería evitar a los villanos que ya se usaron en Titanes, específicamente Hermano Sangre, Blackfire y Trigon. Ninguno de ellos fue hecho particularmente bien, pero yo guardaría a Trigon y todo lo relacionado con Trigon para un poco después, mientras que Blackfire, creo, es quizá demasiado específico para Starfire. Creo que más allá de lo que hicieron los Titanes, los 5 temibles son definitivamente los villanos más grandes de los Jóvenes Titanes, con Simon, Mammoth, Gizmo, Jinx y Dr. Luz como los miembros. Tanto Dr. Luz como Simon pueden funcionar como los líderes y como los verdaderos villanos principales, reservando a Deathstroke, Trigon, Hermano Sangre y otros para las secuelas. Sargento Rock es una película para la que sí tenemos una premisa. Se centrará en el Sargento Rock y la compañía Easy en una misión para encontrar la lanza del destino con poder divino antes de que los nazis la consigan. Así que es seguro decir que el villano principal será un nazi, y hay un personaje en los cómics que es un nazi y que sí consiguió la lanza del destino. Ese es Albrecht Krieger, también conocido como Capitán Nazi. Tal vez él ya sea capitán nazi y un super soldado, pero también podría conseguir la lanza del destino y convertirse en un capitán nazi con superpoderes. No estoy exactamente convencido de que la autoridad alguna vez se haga, pero si sucede, las opciones de villano principal son cualquiera de los villanos que aparecen a lo largo de la autoridad, del volumen 1, a menos que quieran usar a un villano de DC, lo cual no me molestaría, pero como no tenemos nada más en qué basarnos, yo usaría al villano más interesante de la autoridad. Regis Slisfi, el gobernante de una dimensión alterna que fue conquistada por alienígenas en el siglo XVI, con las dimensiones alternas apareciendo en Superman y Peacemaker, es totalmente posible. Luego hay 3 proyectos de los que no sabemos si están en el DCU o no, incluyendo a Deathstroke y Bane, que también es una película de superhéroes atípica, considerando que se enfoca en 2 villanos. Pero puedo imaginar que sea una película de Deathstroke contra Bane, con Slade como protagonista y Bane como antagonista y villano principal. De lo contrario, podría ser una película de Secret Six, en cuyo caso sería más probable que Bane fuera el protagonista y Deathstroke el antagonista, ya que los Secret Six fueron creados para luchar contra la sociedad secreta de supervillanos, de la cual Slade era miembro. Pero como predicción final, ya que Deathstroke ha sido protagonista mucho más que Bane en los cómics, solo voy a suponer que Bane será el villano principal. Dúo Dinámico se centra en los diferentes caminos que Dick y Jason toman en su vida de superhéroes, lo cual, quiero decir, no hay manera de que eso no gire en torno al Guasón, ¿verdad? Tal vez estén creando una historia completamente nueva, pero la caída de Jason hacia un vigilantismo más violento y asesino siempre gira en torno al Guasón. Hemos tenido una sobreabundancia del Guasón, como siempre, pero si la próxima vez que lo veamos es en una película animada única dentro de 3 años, para entonces hasta podría emocionarme por eso. Por otro lado, considerando la premisa, este proyecto también tiene el potencial de poner a Capucha Roja como el villano principal, mientras que Ala Nocturna es el protagonista. Si ese es el caso, entonces quitaría a Capucha Roja como villano en The Brave and the Bold.
Mr. Miracle tiene una base directa en los cómics que muestra una guerra entre Nueva Génesis y Apocalypse, y termina con Darkseid como el villano principal. Si esto es canon en el DCU, creo que intentarán cambiar la historia para que encaje en el canon y no alterar demasiado el universo, y así, en lugar de Darkseid, usaría a Abuelita Bondad, una enemiga muy personal de Mr. Miracle, como la villana principal. Si no está en el DCU, entonces pueden hacer cualquier cosa y Darkseid podría ser el gran villano. Así que, para recapitular, si todas mis predicciones son correctas, los villanos principales del DCU serán Starro, Mariposa y Dragón Blanco, Capitán Triunfo y Rick Flag Sr., Victoria Cord y Carapax, The Reach, Supernova, Ilana Rostovich, Gorilla Grodd, King Faraday, Lex Luthor, Creme de las Colinas Amarillas, Brainiac, Mano Negra, Batman, Rachel Gould, Joker, Bane, Cersei, Anton Arcane, Los Cinco Temibles, liderados por Dr. Luz o Simon, Capitán Nazi, Regis Slizfy y Abuelita Bondad. Déjame saber si no estás de acuerdo con algo en los comentarios aquí abajo y qué cambiarías, y gracias por ver el video.